felicitar al Consejo Consultivo Pensando en México, porque siempre aborda los temas que preocupan a la sociedad. Y esto es verdaderamente relevante. Agradezco a José Goldenberg, a Jacqueline Pechard y a Mauricio Merino el que nos hayan dado un marco conceptual y de experiencia, porque efectivamente forman parte del mejor consejo que ha tenido el IFE e incluso el INE. Por la calidad moral, por la preparación y por la objetividad con que se condujeron sus trabajos. Y lo digo porque al amparo de la legislación electoral pudimos nosotros ser agrupación política nacional, fuimos una de las primeras. Adicionalmente fuimos la primera agrupación política nacional que se convirtió en partido político. Fuimos el primer partido político que todas las asambleas fueron certificadas por las vocalías ejecutivas, antes podían ser jueces o notarios, y adicionalmente Movimiento Ciudadano siempre ha marcado una política que ha permitido que se modifique para bien la legislación electoral. Les recuerdo que antes cada 6 años había 72 procesos electorales. En la reforma de 2007 se concentraron las elecciones en 6, nosotros queríamos 4. El primer año de gobierno no debe haber elecciones para que puedan construirse acuerdos, y el año previo a la elección presidencial no, para permitir que el gobierno concluya correctamente un proyecto de gobierno. Esto último no se ha logrado. Sin embargo, sí quiero precisar varias cosas. En primer lugar, la reforma electoral, Movimiento Ciudadano la califica de tóxica, regresiva y perversa, obviamente antidemocrática. Entre otras razones porque el presidente de la República no quiere que se apruebe, quiere tener el discurso para seguirle echando la culpa a alguien. Es claro que partidos que incluso lo apoyan a él, pues no pueden, para demostrarle solidaridad, suicidarse. Sería un contrasentido. Sin embargo, él lo hace porque forma parte de su discurso y va a ser el andamiaje de la ruta de comunicación política para el 2024. Él sabe que la reforma energética regresiva y tóxica no podía prosperar, pero le va a servir de pretexto para decirle al pueblo que no bajó las tarifas eléctricas porque no se lo permitieron. Y en el caso de la reforma electoral, sabe que no puede pasar a nivel constitucional y tenemos que hacer todo para que tampoco prospere a nivel legal. Entre otras razones, porque no puede llevarse adelante una reforma electoral y ponerse a prueba durante la elección presidencial. Cualquier reforma electoral tiene que ponerse a prueba en elecciones intermedias. Y esto también lo sabe el presidente. Adicionalmente, tiene siempre los ojos puestos en el pasado. La representación proporcional que él plantea son modelos que se utilizaron en Europa. Incluso Italia copió el modelo mexicano. Antes tenía solamente representación proporcional y después la modificó a distritos de mayoría y representación proporcional. Y Andrés quiere regresar al pasado. Quiero decirles que Movimiento Ciudadano, el ir solos en el proceso electoral del 2021, nos costó en la Cámara dejar de tener 13 diputados federales. Por cociente natural hubiéramos tenido 35 diputados. Y adicionalmente, las formas de coaliciones que se permiten le ha dado sobrerepresentación al ejercicio en el que participa el propio presidente. Y la modificó. Por eso el PT y el Verde tienen un número de diputados profundamente desproporcional al número de votos que obtuvieron. Sin embargo, esas son las reglas que en este momento están y que han beneficiado
al gobierno y a sus aliados. Sin embargo, Movimiento Ciudadano es la única organización que frente al despropósito de la reforma dijo que no participaría en ninguna mesa, por una sola razón, porque si te sientas a la mesa es porque quieres llegar a algún acuerdo. Y la reforma electoral tóxica que ellos proponen tiene que construirse después del proceso electoral del 2024. Por eso felicito a Jorge Álvarez Maínez y la actitud que ha asumido el senador Clemente Castañeda de ir en esa dirección. Nosotros somos los primeros en saber que hay necesidad de hacer una reforma electoral, por muchas razones. El INE de el presidente Woldenberg es totalmente diferente a otras estructuras administrativas que se fueron burocratizando excesivamente, de una manera abusiva. Por llamar la atención hoy de una sugerencia que hace Federico Reyes es muy atinada. Bueno, el INE y los partidos políticos tenemos la obligación de fortalecer la cultura ciudadana, la cultura cívica, y no lo estamos haciendo. Antes porque había elecciones ininterrumpidas y ahora porque se le da más discurso a lo que se dice que a lo que se hace. Y es claro que tenemos que profundizar en la cultura cívica. Coincido en que pues las reformas la reforma de Andrés Manuel es un sinsentido, es una provocación, es un reto, es profundizar en el conflicto, en la polarización, y él lo hace porque lamentablemente los partidos históricos que la sociedad quiere ver como la oposición en un sistema político que está soportado en las prácticas priistas, ya no lo es. Entre otras razones porque no lo entienden. Él juega con ellos. Recuerden que anunció el BOA y después vino pues, la coalición que hicieron. Los resultados no les favorecen y él quiere seguir jugando con eso. Y además jala las cuerdas porque el presidente López Obrador forma parte de una formación personal arcaica, soportada en la hegemonía prehistórica del PRI, es decir, antes que producto de las luchas democráticas a las que se refirieron tres grandes consejeros en sus intervenciones, no había más que un control político hegemónico. Y ese control político hegemónico se dio porque imaginaban que nunca iban a dejar de ser mayoría. Por eso antes el PRI no permitía la segunda vuelta. Y por eso ahora Morena no plantea la segunda vuelta, que era la forma más elegante e inteligente de resolverle el problema a la sociedad nacional. Y no lo ha hecho, porque ellos quieren utilizar instrumentos que les permitan prevalecer en el poder. Y frente a eso, Movimiento Ciudadano tiene una clara definición. Y esa clara definición va del lado de no permitir que el presidente de la República, amparado en una mañanera, lastime la dignidad, el honor de mexicanos excepcionales. Y en este caso, Movimiento Ciudadano levanta la voz para decirle al presidente que deje de ofender a uno de los mexicanos que más honra la democracia en México, como es José Woldenberg. No se lo vamos a permitir. Y también ha ofendido a gente como el doctor Roger Batra y ha ofendido a todos los sectores y no se lo debemos de permitir al presidente. Pero para hacerlo tenemos que actuar con congruencia, con sensatez y tengan la absoluta seguridad que en Movimiento Ciudadano estamos debatiendo todo para hacer bien las cosas. Nosotros también teníamos una iniciativa de ley completa para hacer la reforma electoral y proponerla, que tenga una simplicidad porque se ha ido creando burocracia y te supervisan todos. No es el momento de hablar de eso, pero se dicen, hay mala imagen de los partidos políticos, ¿cómo no va a haber si el árbitro es gozoso cada vez que agrave a los partidos? Y además salen a los medios a decirlo. ¿Cómo va a haber prestigio así? Más
la sinrazón con la que se han defendido actores políticos que lastiman la vida democrática, que dicen una cosa y hacen otra. No va por México, era un instrumento para frenar a Morena. No dijeron que iban a suscribir un acuerdo de moratoria constitucional. Eso también lo califica la sociedad. Por eso no debemos de permitir que los partidos políticos contaminen marchas ciudadanas como la que de manera ejemplar se realizó el domingo pasado. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, que es muy mañoso, que está formado en las prácticas más anquilosadas del viejo PRI, y la única diferencia entre el viejo PRI y Andrés es que antes había recato. Andrés actúa sin recato alguno. Pero ¿cómo permiten esas fuerzas políticas ir a una marcha cuando era una manifestación de la sociedad? Los partidos políticos nos tenemos que reflejar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y nosotros hemos ido todos los diputados a votar en contra de las perversiones del gobierno de la República, y hemos ido todos los senadores y estamos presentes todos a votar en contra de las perversiones de este gobierno. Así que al amparo de eso, pues ha desnaturalizado una marcha que fue ciudadana. Por cierto, faltaba tanta experiencia que en lugar de haber llegado a Palacio Nacional, donde hubieran llenado sobradamente la plancha y además hubieran salido las fotos con el Palacio Nacional de fondo, decidieron quedarse en el Monumento de la Revolución y poner una lona que no permitía que se viera el monumento, porque también la política es de símbolos. Y así como el símbolo de que José Goldberg fuera el único orador por lo que representa para la vida democrática de México. Y yo sí siento una ofensa personal e institucional para Movimiento Ciudadano cuando el presidente de la República pretende con soberbia lastimar, que no mancilló y que desde luego no lastimó en lo mínimo el prestigio de un hombre que representa congruencia, solvencia, visión de Estado y lucha en todas las trincheras por fortalecer la vida democrática de México. Gracias, Pepe Goldberg, gracias, Jacqueline Pechar.